día se aprende algo nuevo y aquí en Por Su Salud cada semana le presentamos a usted temas interesantes para que juntos conozcamos sobre los diferentes aspectos que hay que tomar en cuenta en el tema de salud, que son diferentes enfermedades, tratamientos, soluciones y por supuesto expertos nos brindan sus consejos y recomendaciones para que los tomemos en cuenta y mejoremos nuestro diario vivir y también cuidemos la salud de nuestra familia. En esta ocasión le damos la más cordial bienvenida a nueva cuenta al doctor Julio Solís. Él nos visita de Biometric Center, ya nos ha visitado diferentes veces para platicar de temas que usted como experto tiene todas las respuestas, pues para que todos los televidentes sepamos. En esta ocasión vamos a hablar sobre la diabetes, causas y tratamientos, ¿verdad, doctor? ¿Cómo está? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la oportunidad. ¿Cómo está usted? Bien. Muy bien, aquí le damos la más cordial bienvenida al programa de nueva cuenta y ahora hablaremos sobre la diabetes, pero para iniciar, ¿qué es la diabetes para que las personas allá en casa lo tengan más claro? Gracias. Pues la diabetes es una enfermedad metabólica causada por un exceso de azúcar en sangre o una disminución en la producción de insulina que hace que esta glucosa o azúcar se suba a nivel sanguíneo. Esa es la definición que podríamos dar, ¿verdad? Entonces sabemos que la insulina es algo importante para este tema. ¿Qué es la insulina? Correcto. La insulina es supremamente importante para este tema. Es una hormona que segrega el páncreas con el objeto de llevar el azúcar a la célula, ¿verdad? Las células son como pequeños bancos. Vamos a poner un ejemplo. Y estos bancos necesitan el aporte de glucosa para poder trabajar. Energía, ¿verdad? Que aporta la glucosa, el azúcar. El problema es que si nosotros estamos consumiendo demasiados carbohidratos o azúcares, sobre todo refinados, estos van a demandar mucha secreción de insulina. De tal manera que si continuamente seguimos haciendo eso, agotamos la producción de insulina. Y eventualmente vamos a tener entonces un exceso de azúcar circulando en la sangre, ya no dentro de la célula porque no hay suficiente insulina que la esté introduciendo a la célula, que esa es la función básica de la insulina. Y eso nos va a provocar entonces una serie de manifestaciones físicas. ¿Se podría decir entonces, en resumido, que la diabetes es la enfermedad en donde carece la insulina o se utiliza con menos frecuencia o en mayor cantidad o en la cantidad adecuada? Lo que ocurre es que se ha dividido la diabetes en tres, ¿verdad? La diabetes tipo 1, 2 y la diabetes gestacional. La tipo 1, por definición lo dicen de que es una deficiente producción o no producción de insulina a través del páncreas. Todavía no se conoce la causa exacta que produce esta situación, ¿no? Este cuadro. Generalmente se da en niños o en adultos jóvenes. No quiere decir que no se dé posteriormente en otras edades. ¿La tipo 1? La tipo 1. Y la tipo 2 se da en adultos ya, cualquiera, usted o yo, cualquiera. O también se puede dar en los jóvenes también. Pero se dice que se cree, porque no se sabe con certeza, que tenga un origen congénito genético, ¿verdad? Eso de que usted no produzca la insulina en su páncreas, ¿no? En la otra, tipo 2, pues sí hay una producción, pero no es suficiente lo que se produce o hay un exceso de azúcar, como decía yo, y que paramos agotando la producción normal de insulina que es necesaria en nuestro cuerpo, debido a una mala o un mal estilo de alimentación. Entonces, ¿cuál se podría decir que es la diferencia entre la tipo 1 y la tipo 2? Primero que se da en jovencitos de niños. La tipo 1. La tipo 1, ¿verdad? Y que casi en el 90% de los casos o más, no hay una producción de insulina y que ellos tienen que, como parte de su tratamiento, son insulinodependientes. Ellos tienen que utilizar insulina sí o sí para poder metabolizar esos azúcares, ¿no? En el caso de la tipo 2, no necesariamente tienen que usar insulina, a menos que se haya salido demasiado del marco de la enfermedad, muy exagerado, de valores muy altos y que no puedan ser controlables, o por un momento o un periodo corto de tiempo haya necesidad de la insulina y después utilizar hipoglucemiantes orales, que son medicamentos que nos ayudan, tomados por boca, para controlar el exceso de azúcar. Entonces, en el tipo 2 sí hay una producción, pero no es suficiente. O hemos agotado, lo hemos llevado a un agotamiento al páncreas que ya no produce la suficiente cantidad. ¿Sí? Eso es
parte del problema, fisiológicamente hablando. Doctor, para que las personas tengan más en claro, ¿cuáles son los síntomas de la diabetes tipo 1, tipo 2? ¿Son los mismos o varían? Los síntomas van a ser prácticamente los mismos. Vamos a sentir cansancio, porque no hay un suficiente aporte energético, calórico, energético a nivel celular. Vamos a sentir sed, mucha sed. Hambre, nos dará hambre porque el cuerpo necesita esa glucosa, ¿verdad? Y por un mecanismo de retroalimentación nos está avisando a través de las glándulas que necesitamos ese aporte. Entonces va a estar la gente tratando de comer sin saber qué está pasando dentro, ¿no? Porque la gente no lo sabe al principio hasta que no se hace un test de glucosa en sangre. O visita al médico, el médico a través de ese cuadro, cansancio, agotamiento, fatiga, sed, orinar muy frecuentemente, y hambre, ¿verdad? Todos esos síntomas van a dar, visión borrosa, todos son parte de los síntomas de un cuadro de diabetes. O tenemos alguna herida que nos hacemos y esta no cicatriza en el periodo normal, eso ya es un problema porque hay exceso de azúcar en sangre, ¿no? Y no permite una cicatrización normal. Se infecta muy frecuentemente. Sí, es por eso que también se conoce lo del pie diabético, ¿verdad? Que es algo... Por supuesto. Terrible. Sí, el exceso de azúcar en sangre nos va a ir dañando los tejidos periféricos, tanto los vasos pequeñitos como los nervios. Y estas personas que padecen de este problema con frecuencia sienten adormecimiento de extremidades, que les arde, mala irrigación, pies fríos, y si se lastiman, con frecuencia no se dan cuenta. Y de ahí se viene el problema del pie diabético, porque se topan con algo, no lo sintieron, se vuelven a topar y no lo sintieron, y se están lesionando de una vez los vasos, ¿no? Sí. Y de repente aparece una úlcera bárbara ahí, o incluso se puede perder un dedito o una falange debido a ese tipo de traumas que no se da cuenta la gente, ¿verdad? Pero todas las personas que sufren de diabetes están expuestas a padecer de pie diabético. Todas están expuestas en la medida que no tengan controlada su glucosa. Porque el daño que hace la glucosa en el torrente sanguíneo es a nivel del tejido vascular y al tejido nervioso. Si usted no se da cuenta que padece la enfermedad y se traumatiza o se lastima, y bueno, me lastimé. Yo tuve un caso precisamente de una persona que iba en la playa y se soltó un clavo. Y él pues, no se había dado cuenta que su azúcar la tenía alta. Se le infectó y a curarse en la casita, ¿verdad? Como normalmente todos hacemos. Pero el problema seguía y era curarse, el problema seguía y de repente el pie del tamaño de un tamal, ¿no? Y ya cuando nos fue a buscar, tenía una infección bárbara que había incluso dañado los huesos. Tenía una osteomelitis. A la final perdió el pie. Entonces todas esas son complicaciones, ¿verdad? De la diabetes. Sí, de no tener presente. Algo terrible. Nosotros aquí en el programa Por tu Salud, en una ocasión tratamos sobre el pie diabético y las fotografías eran impresionantes. Horrible, ¿no? Úlceras, pérdida de los falanges. Muy triste. Tremendo. Por eso hay que evitar esas cosas. El hecho de sentir alguno de estos síntomas debe de crear la conciencia nuestra de visitar al médico y decir, vea, me siento así, para que el médico nos oriente qué vamos a hacer. Si realmente tenemos la glucosa alta, inmediatamente iniciar el tratamiento para evitar llegar a esas complicaciones, ¿no? La diabetes se podría decir que es como las demás enfermedades o muchas de las enfermedades que entre pues, el especialista lo diagnostique más temprano, pues es mejor. Así es. Totalmente de acuerdo con usted. Entre más temprano lo hagamos, menos problemas va a tener la persona. Y sí, solo sí, también sigue las indicaciones del médico. Sí, tienen que ser un poco, muy disciplinados, ¿verdad? En totalmente. el tratamiento. Porque esos son los problemas que yo he visto con frecuencia, ¿verdad? Que lastimosamente la persona quisiera llevar siempre el mismo estilo de vida que ha acostumbrado a llevar. Más bien en la rama de la alimentación. Hay que seguir comiendo lo mismo. Pero es un giro totalmente grande que tienen que dar. Bastante grande, porque muchas de las personas que están tomando sus medicamentos, a pesar de ello, mantienen niveles de glucosa no dentro de los márgenes ideales. A pesar de estar tomando. Y por eso es que luego paran usando insulina. Y ellos se les dice estrictamente que deben cambiar su alimentación. Pero la persona, como no ha tomado la suficientemente conciencia de la importancia que tienen los alimentos, lo sigue haciendo, aunque a nosotros nos dicen una cosa, pero lo que se ve es otra. Sí. ¿Me explico?
y luego vienen estas complicaciones. Sí, es que a veces también difícil para las personas el estilo de alimentación y el evitar a veces muchos platillos favoritos del paciente, pero usted ya que habló de la alimentación, ¿qué es lo que debe evitar ya una persona diagnosticada? Vean, normalmente lo que tenemos que reducir es el consumo de carbohidratos, azúcares y carbohidratos, incluso carnes, porque todos estos elevan el índice de la glucosa, estimulan mucho al páncreas a trabajar de una insulina que ya no está produciendo en la cantidad suficiente. Y entonces a veces los mismos hipoglucemiantes, que así se les llama, o sea, los medicamentos que nos ayudan a bajar la glucosa, no son suficientes para lo que estamos ingresando. Me explico, de alimentos. Porque el cuerpo necesita cierta cantidad de calorías de acuerdo a la actividad que usted está realizando. Y sobre todo, si la persona es muy pasiva, muy sedentaria, pero le gusta mucho el comer, eso se está acumulando y entonces hay mucha más demanda todavía de la actividad hormonal. Y ya no es suficiente las tabletas, entonces hay que poner insulina. Y eso es lo peor que podemos hacer. A mí no me gusta particularmente usar mucho la insulina, a menos que sea una emergencia de usarla, porque ponemos más haragán todavía al páncreas. Porque como ya le estoy poniendo la insulina, el páncreas aún segrega menos. Sí. ¿Verdad? Porque por el mecanismo de retroalimentación se da cuenta el páncreas que hay. El cuerpo es inteligente. Así es. Y como usted nos indica, pues el páncreas se malacostumbra, está inyectando insulina y pues ya no produce. Trabaja. La idea es que si la persona se da cuenta de que la importancia es mantener una dieta bien disciplinada, el páncreas se pueda reactivar poco a poco. Yo he tenido casos en personas que sí han tomado la conciencia, han sido muy disciplinados, y se ha reactivado el páncreas nuevamente. Y ya lo sacamos de las tabletas y todo, y el páncreas está funcionando perfectamente otra vez. No es de la noche a la mañana, por supuesto. Es esta persona que le hablo, que es el caso que le digo que le quitaron el pie, él dijo, no, pues si ya me quitaron un pie, yo no me quiero ir por pedacitos a la tumba. Entonces yo le dije qué hacer, ¿no? Y él disciplinadamente en 2 años y unos meses, hasta hicimos la prueba, ya no estaba bajo ningún medicamento. Se tomó una gaseosa que le dije, esto solo será de prueba porque no es para estarlo haciendo. Y fuimos a medir su glucosa y la respuesta normal, ¿me entiendes? Entonces, él ya entendió y a partir de entonces, él comió naturalmente, ya no excesivamente lo que acostumbraba a comer, que lo llevó a la diabetes, sino que ya con conciencia. Y hacer ejercicios y todo eso. Entendió tarde, pero como dicen, más vale tarde que nunca. Imagínense, para entender que quitarle el pie a alguien, no creo que sea suficiente. Sí, por supuesto. ¿Verdad? El mensaje era muy duro, ¿no? Sí, claro. Bueno, hacemos una pausa y ya regresamos con más en ese interesante tema, la diabetes, causas y tratamientos. No cambie de canal. Ya estamos de vuelta aquí en Por Su Salud de TN23 y si usted acaba de sintonizar el canal, queremos comentarle que en este programa nos acompaña el doctor Julio Solís de Biometric Center y estamos hablando sobre la diabetes, causas y tratamientos. Ya nos ha comentado el experto en el tema que existen 3 tipos de diabetes, tipo 1, tipo 2 y gestacional. Ahora queremos conocer cuál es la diabetes gestacional, doctor. Ok, esa se habla de que la madre diabética se embaraza, ¿no? En este caso, la mayor parte de veces los niños, lo que sucede con ellos es que nacen con un aumento de peso, casi siempre, ¿verdad? Y no tiene por qué ser que él también desarrolle la diabetes. ¿Tiene mayores posibilidades? Sí, definitivamente, pero no tiene que ser estrictamente. Si la madre sigue una dieta apropiada, con las indicaciones correctas del médico, utiliza también sus medicamentos apropiados, va a haber menos chances de complicaciones y que este niño tenga menos problemas. Y después de nacido, al niño darle un buen seguimiento con su pediatra para que este niño tenga una vida sana y evitemos que vaya a ocurrir algo que no deseamos nadie, ¿no? Y sobre todo, pues, la posibilidad que él desarrolle la diabetes tipo 1. Pero como le digo, nuevamente, si se hacen las cosas correctamente, con un buen seguimiento, como un médico, una buena nutrición a este chiquito, él puede alejarse de la situación. O sea, en lugar de ser presa alejarlo de ahí. Pero todo es que los papás tengan esa conciencia.
primero a ellos mismos y luego trasladársela al hijo, ¿no? De ahí vamos a evitar problemas. Pero imagínese qué difícil sería en los casos de que la madre no sabe que tiene la diabetes. Casi siempre, si la mamá imposible. está en contacto con su médico, en los análisis que se hacen, casi siempre ahí se da cuenta uno. Porque generalmente el que lleva el control prenatal tiene que llevar. ¿Y sus durante análisis. esos 9 meses existe algún problema del Puede embarazo? existir, pero ahí vamos. Una vez se detecta, ella tiene un control muy directo, debe ejercerse un control muy directo y muy cercano con el médico para evitar que este chiquito tenga problemas. Más que todo, como le digo, pueda tener un sobrepeso incluso dentro del mismo proceso del embarazo, ¿verdad? Pero si se descuida. Si se descuida, ¿qué probabilidad hay que el niño pues no tenga ningún problema al momento de nacer? No, ¿Hay casi muchas no. o son muy pocas? Si están todo en control normal y todo, ahí son pocas. Son muy pocas. Sí, está en control. Bueno, doctor, ¿qué es la alteración de la tolerancia a la glucosa y alteración de la glucosa en ayunas? Lo que pasa es que todos tenemos, es un examen que nosotros hacemos para ver el índice de tolerancia a la glucosa. Y en este caso hay márgenes que uno sabe que entre 70 y 110 más o menos. Eso es lo normal. Eso es lo normal. Varía en los laboratorios, pero más o menos eso es lo normal en ayunas, ¿no? Y posteriormente, 2 horas después, eso puede subir un poco, no rebasando de 160 hasta 180 por día, considerarse todavía bien, y después tiene que empezar a bajar, ¿no? Ese índice es la respuesta del páncreas a una prueba de alimento, porque si yo tomo en ayunas y le doy de comer, la respuesta que tenga, eso es lo que voy a medir. O a veces, si hacemos una curva de tolerancia, le damos una carga de glucosa a la persona de acuerdo a su peso y medimos las respuestas en horas. Entonces podemos hacer una curva de tolerancia de 3 horas, de 5 horas, de 6 horas, para ver el comportamiento de respuesta del páncreas hacia lo que usted le está dando. Lo mejor a veces es incluso hacerlo a la par de una curva de insulina, precisamente para ver la respuesta de insulina a la par de la respuesta de glucosa. O sea, hay varios exámenes que uno va haciendo dependiendo del caso y las necesidades para establecer cuál es el índice metabólico y de respuesta metabólica de la persona. Doctor, ¿qué complicaciones existen al tener diabetes? Ya hablamos del pie diabético y las amputaciones, que son casos extremos. ¿Qué otra cosa podría usted comentarnos? La insuficiencia renal, Insuficiencia renal. que es una de las complicaciones que vemos más frecuentemente hoy día, lastimosamente. También la lesión en los ojos, en la retina, precisamente por daño vascular, ¿no? que causa hipertensión, es la otra de las complicaciones serias, pero la más de las serias y la más importante, todas son importantes por supuesto, pero que más se padece y el índice cada vez es mayor, es el de insuficiencia renal. ¿Y la ceguera? La ceguera, precisamente lo que decía, ¿no? Por el daño vascular a nivel de la retina y la mácula del ojo, entonces puede la persona perder su vista. Son daños irreversibles, obviamente. Si se tratan al principio y se ven al principio, pues se pueden lograr frenar el proceso y sobre todo si volvemos al tema, ¿no? De mantener la glucosa en sus niveles, para que ésta no siga dañando más y que no tengamos el problema secundario también de hipertensión que va a ir dando problemas a los vasitos sanguíneos y a la final eso es lo que para arruinando el órgano, tanto al riñón como a los ojos. Sí. ¿Verdad? Entonces, por eso es que es tan importante que el diabético se ponga en tratamiento y obedezca las indicaciones del médico para no sufrir esas complicaciones tan serias. Imagínense tener que estar en diálisis o hemodiálisis por una complicación de ese tipo. No solo no es barata, sino que es nada agradable. Ahí la vida se le hace más complicada a uno y se le complica a la familia igual. Entonces, de aquí el mensaje más importante diría yo que sería crear la conciencia y prevenir, ser más preventivos, ser más conscientes con nosotros, nuestro propio cuerpo, evitándonos sufrir nosotros y complicarle la vida a nuestros propios familiares, ¿no? Sí. Porque eso es lo que para ocurriendo al final, ¿verdad? Bueno, usted nos indicaba cambios en la alimentación.
cambios en el estilo de vida en este tema, pero ¿usted nos recomendaría a la persona ya con diabetes que el estilo de vida en el tema de hacer ejercicio, de actividad física, cómo debe ser, ya un poco más moderado o de igual forma que como era antes? No, al inicio, como cualquier cosa que iniciamos paulatinamente, ¿no? El ejercicio, si es que no estábamos acostumbrados a hacerlo, ¿verdad? Iniciar paulatinamente, igual en la dieta, a veces los cambios abruptos pues nos es más difícil hacerlos, pero si estamos conscientes de que queremos una calidad de salud mejor de la que estamos teniendo ya un diabético, pues es necesario bajar todos los carbohidratos, eliminar los azúcares para mí totalmente. Hoy teníamos la stevia para endulzar, es un excelente endulzante con 0 calorías, entonces no va a haber actividad hormonal por el consumo de ese endulzante. Eliminar las gaseosas, de todos modos ahí es tremenda la cantidad de azúcar y aún las light, yo diría ni esas. El consumo de carnes igual quitémoslo para darle más chance al hígado y todo a que funcione mejor y menos toxinas en el cuerpo, menos acidez en la sangre, porque tenemos que mantener un pH más del lado alcalino para que funcione mejor nuestro cuerpo. Si logramos hacer eso, nos vamos a sentir nosotros mejor, vamos a ir cambiando paulatinamente el hábito de tal manera que después ya no sea difícil. Después el hábito lo creamos, nos sentimos bien con él, y sobre todo porque sentimos un bienestar nosotros, que es lo que perseguimos, ¿no? Sentirnos bien y evitar la complicación. Al principio es posible que sea difícil, como todo en la vida, cuando empezamos algo es difícil cambiar hábitos, pero si tenemos acá la conciencia de que debemos hacerlo por nuestro bien y el bien familiar, entonces lo vamos a hacer y ya después ya no va a ser difícil. Después ya se acostumbra a ese estilo de vida, ¿verdad? Y vamos a mantener un nivel de glucosa estable y eso nos va a apoyar a nosotros a que no se compliquen las cosas. Sí, y lo alarmante es lo que usted nos comentaba, que cada vez son más personas las que sufren de diabetes, se ven también niños y bueno, personas jóvenes. Correcto. Que eso es muy, muy triste. Muy triste verlo, imagínense, los chiquitos y cuál es la vida que les espera después, ¿no? No vamos a estar también preveniendo estar insulina todo el tiempo, es otra de las cosas que yo me he puesto a pensar. Tal vez hoy tenemos la disposición de tener la insulina, pero ¿qué tal si pasa algo y ya no puedan importar o hay una crisis? ¿Y entonces qué voy a hacer yo si no tengo insulina? Pues más vale que vaya pensando no llegar al tema de la insulina, mejor si no la tengo que usar, mejor si me quedo solo con los hipoglucemiantes orales o al rato ni con ellos, porque hay otras formas de abordarla. Si mejoro mi calidad de nutrición, sobre todo en algunos suplementos que contengan cromo. El cromo es un mineral muy importante que ayuda a estabilizar el índice de la glucosa del páncreas, así como otros minerales más, no solo ese, ¿verdad? Pero ese es uno de los más importantes y hoy cromo ya casi no hay en el agua, como existía antes, ¿verdad? Entonces tenemos que considerar eso, lo mismo aporte de minerales, elementos nutricionales, complejo B y todo, que son muy importantes. Por ejemplo, el aporte de niacina es crucial para que haya una mejor función vascular, porque ayuda a dilatar los vasitos y haya mejor función. Pero como en lo que estamos comiendo ya no hay suficiente de esos elementos, entonces yo tengo que suplementarme, pero hay que saber cómo voy a suplementar y qué cantidades voy a tomar para ayudar a mantener más estable mi nutrición y que eso aporte elementos que mantengan estable la función del páncreas y que mantengan bien la integridad de todos mis funcionamientos orgánicos y sistémicos. Seguir paso a paso las instrucciones del profesional, hacer un cambio total en la alimentación y en el estilo de vida. Yo sé que es difícil porque la vida de ahora no es como la de antes. Ya estamos más expuestos a agentes contaminantes, a la vida tan ajetreada que tenemos todos los días y pues comemos lo que sea en las calles, pero sí se puede. Es difícil, pero no es imposible. Eso, sí se puede. Puede ser poco fácil, a mí no me gusta mucho la palabra difícil porque es más duro pero es poco fácil, pero sí se puede. Ahí hay personas que no han logrado. Y si alguien lo logró, cualquiera lo puede lograr. Y lo que está en juego es lo más importante, la vida. La vida. Y si ya usted tiene familia, es casado con chiquitos, imagínese. Sí, hay mucho. Hay mucho de por medio por quien luchar y estar bien, ¿no? Por supuesto, doctor. Gracias por haber estado con nosotros y compartir su experiencia en este tema tan importante que es la diabetes. Y a ustedes, estimado televidente, esperamos que le haya sido muy útil la entrevista. Continuamos aquí en TN23 con más información en la programación 24 horas.